Escuchas Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Bienvenidos a Proyecto Bienestar, el podcast donde exploramos cómo mejorar nuestra salud física y mental basándonos en ciencia y evidencia de calidad. Soy María Ignacia Carrasco, psiquiatra y subespecialista en enfermedades del ánimo, y mi misión es acercar la ciencia a las personas, transformando conocimiento científico de especialidad en herramientas fáciles de entender para todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre mindfulness o conciencia plena y cómo esta herramienta puede mejorar nuestra calidad de vida. Mindfulness no es solamente un concepto de moda o algo trendy que leemos en las redes sociales, sino que es también algo que tiene amplia evidencia científica para mejorar, reducir los niveles del estrés y mejorar algunas enfermedades. Pero con tantas voces en redes sociales, con tanta gente hablando de esto, con tantos influencers que se declaran expertos, ¿cómo logramos discriminar la información que es confiable? ¿Qué nos dice la ciencia sobre esto? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria para disminuir la ansiedad? O incluso, ¿cómo podemos usarlo para tratar algunas enfermedades como la depresión o el trastorno bipolar? Para aclarar estas preguntas, hoy tengo como invitado al doctor Simón Gendelman, que es psiquiatra. Voy a leer acá su currículum. Simón es doctor en neuropsicología, psicoterapeuta investigador en el Laboratorio de Psicología Clínica de las Interacciones Sociales en el Berlin School of Mind and Brain de la Universidad de Humboldt, Alemania. Sus áreas de investigación incluyen la autoconciencia, la regulación emocional, empatía y cognición social en población general y autista, y aplicaciones en salud mental y psiquiatría de intervenciones de mindfulness y compasión. Utiliza métodos conductuales, psicofisiología y neuroimágenes, y realiza docencia a nivel de pre y posgrado en Alemania y Chile. Además, colabora en diversos proyectos interdisciplinarios sobre arte y ciencia. Bueno, Simón, no sabes lo afortunada que me siento de tenerte hoy. Yo sé que justo tú vives en Berlín, ¿no? Uh-huh. Ya, y coincidió tu estadía en Chile con el comienzo de la grabación de este podcast, así que estás muy bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Te parece? Quiero conversar, partamos del principio. Definamos qué es el mindfulness. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y un gran honor estar aquí para compartir en este episodio. Y ¿qué es el mindfulness? El mindfulness es una capacidad que todos tenemos para estar plenamente donde estamos, básicamente, ¿no? Entonces no es propiedad de alguna religión o tradición, sino que es algo que ya todos hacemos en forma natural, solo que quizás no nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo, por ejemplo. ¿Y qué diferencia el mindfulness de otras técnicas de relajación o meditación? El mindfulness, como apuntaba, digamos, ¿no? Es una capacidad que se puede entrenar, ¿no? Y también entonces están las prácticas para cultivar el mindfulness, que son, podríamos decir, ¿sí?, técnicas de meditación. Y existen diferentes técnicas de meditación, por supuesto, ¿no? Y va a depender un poco de qué haces con tu mente, digamos, ¿no? Cómo ocupas la atención, cómo ocupas las imágenes mentales, qué haces con las emociones, con los pensamientos. Cada técnica de meditación es te ofrece como una especie de marco de qué hacer con la mente, digamos, ¿no? Y el mindfulness es un tipo de técnica de meditación. Si lo complejizamos un poco, hay distintas subtécnicas de mindfulness. No es una sola, digamos, ¿no? Hay distintas formas de practicar meditación mindfulness también. Tú nos dices, Simón, que esto es una capacidad que es inherente a las personas, que la tenemos todos nosotros. No obstante, en general, en mi práctica clínica, yo me doy cuenta que a la gente le cuesta mucho entender el concepto. ¿Tú me podrías dar un ejemplo en qué momento estamos en mindfulness y qué pasa desapercibido, tal vez, como para poder entenderlo? Sí, claro. Por ejemplo, quizás es más evidente cuando estamos con un ser querido y realmente dejamos el celular de lado, dejamos de pensar en lo que íbamos a hacer o lo que podríamos haber hecho y estamos plenamente con esa persona, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos completamente en el presente, por ejemplo, ¿no? Disponibles, abiertos, sin perdernos, digamos, en los discursos internos ni en planes del futuro, qué sé yo. Sin que divague la mente. Exacto. ¿Cierto? Exacto. El mindfulness habla mucho sobre la regulación emocional. ¿Nos podrías explicar qué significa la regulación emocional? Claro, sí, regulación emocional también es algo que hacemos
todo el tiempo, sin darnos cuenta muchas veces. Y apunta a todo lo que hacemos para cambiar o modificar el estado emocional que estamos teniendo. Y entonces regulación emocional puede ser desde un abrazo que uno recibe de alguien, pero por sobre todo también es lo que uno hace con uno mismo, es decir, uno se dice ciertas cosas, uno establece ciertas explicaciones internas, narrativas internas, o también, por ejemplo, uno a veces necesita ponerle un nombre a la emoción, y eso es otra manera de ir regulando la emoción. Hay muchas maneras, ¿no? Salir a hacer ejercicios, otra forma, que tiene que descansar. ver con la expresión de esa emoción en cuanto a cuándo expresarla, la intensidad, cómo, en qué momentos, tiene que ver con eso. No es con reprimir, es distinto a reprimir, ¿no? Hay distintas maneras de Sí. regular las emociones, Sí. y unas son, por así decir, más disfuncionales que otras. Existe el modelo, por ejemplo, de regulación emocional de James Cross, que es un investigador en Stanford, y él plantea, por ejemplo, que la emoción puede ser regulada en múltiples estadios o momentos, incluso antes que se genere, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar invitado a la cena de fin de año del trabajo y tienes un conflicto con un compañero de trabajo, entonces tú puedes elegir no ir a la cena del trabajo, ¿no? Y eso ya es una estrategia, ¿no? Claro, Tú quieres evitas evitar el conflicto. sentirte mal, porque eso te genera un malestar importante, entonces tú, ¿no? Ahí hay una estrategia que sería la evitación. Claro. ¿No? O puedes ir también y puedes sentarte en otra mesa, ¿no? O puedes cambiar la atención del foco, ¿no? Sí. Hacer como que él no está o prestarle poca atención, ¿no? Esa es otra estrategia, ¿no? Es el cambio atencional. Pero también puede ser que no quede otra y que tengas que pasar conversando con él, efectivamente. Y entonces tú puedes también, alternativamente puedes, por ejemplo, cambiar la forma en que tú conceptualizas la experiencia que estás teniendo, ¿no? Esa a veces se le llama reevaluación cognitiva, cognitive reappraisal. O alternativamente puedes aceptar lo que estás sintiendo, ¿no? Que es otra estrategia que se llama aceptación, que está también ligada al mindfulness. Entonces, esa es otra manera de relacionarte con la emoción que estás teniendo. Ya. Por último, hay otra estrategia que se le llama la estrategia de supresión o expresión, y es cuando ya vamos como llegando un poco tarde y la emoción se establece completamente o nos toma, digamos, ¿no? Y ahí la supresión es como, digamos, podríamos decir, inhibir la expresión de la emoción, pese a que ya estamos sintiéndola fuertemente. Me queda muy claro. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que muchas de las estrategias que se van desarrollando, las habilidades que se van adquiriendo en el mindfulness, a veces quedan muy de manifiesto cuando uno observa los procesos de maternaje. Cuando las madres están enseñando a regular las emociones de su niño, uno lo ve como en el externo, ¿no? Pero de alguna manera es hacer eso mismo con uno, como internamente. Es decir, me gustaría que me expliques cómo el mindfulness nos ayuda a generar esa regulación emocional. ¿Qué es lo que sabemos desde el punto de vista de la ciencia, cómo ocurre ese proceso? Sí. Lo que hemos visto y lo que he visto en mis investigaciones y también revisando la literatura es que el mindfulness nos ofrece como un espacio donde hay distintas, por así decir, estrategias de regulación emocional. Entonces no es que nos dé una manera, sino que nos ilumina, por así decir, de partida la forma en que yo usualmente me relaciono con las emociones. Y eso ya me permite tomar conciencia de cuáles son quizás mis estrategias desadaptativas, por así decir, ¿no? Por ejemplo, he hecho mucho mano de la evitación, ¿no? Y entonces mindfulness me invita a aproximarme, ¿no? En vez de evitar, es una invitación a aproximarse a aquello que me es difícil de pronto, ¿no? Mindfulness también, en los programas de mindfulness se van enseñando de forma implícita o explícita distintas maneras para relacionarse con la emoción, por ejemplo, poniéndole un nombre a la emoción, pudiendo reconocer qué siento realmente. Y entonces eso implica encontrar, tomar contacto con la emoción y también poder ponerle este nombre, ¿no? Siento miedo, por ejemplo, ¿no?
siento rabia o angustia. Sin juzgar, que eso es algo muy importante en el mindfulness. Sin juzgar, pero en un primer momento las emociones son como pequeñas programas de realidad virtual, ¿no? Entonces, como que se toman la mente y el cuerpo. Y en un primer momento, uno puede tener una emoción sin darse cuenta que la tiene, ¿no? Entonces, lo primero que te ofrece mindfulness es tomar conciencia de qué es lo que siento. Primero reconocerla. Exacto. Y luego poder gestionarla. Y luego viene esa posibilidad de qué hago con ella, ¿no? Claro. Que ahí es donde entra la parte, digamos, la parte novedosa, ¿no? Porque usualmente cuando tenemos una emoción difícil actuamos desde el piloto automático. Claro. ¿Ya? Y entonces es ahí cuando recién tomas conciencia, reconoces en lo que estás, es cuando puedes hacer algo distinto. Ahí hay dos vías que se repiten mucho, que hablan, ¿cierto?, el top-down, que es desde la parte de regulación más cognitiva, desde la corteza prefrontal, y el bottom-up, que tiene que ver más con la amígdala. ¿Nos podrías explicar un poco, como la parte más biológica, lo que se ha descubierto el mindfulness, de cómo opera a nivel cerebral? Sí, excelente. Y esto, claro, permite ir profundizando un poco más en cómo esto ocurre y lo bonito de la neurociencia que va mostrando como distintas maneras de relacionarse con la emoción. Entonces, usualmente nosotros entendemos la regulación emocional como calmar los caballos, digamos, ¿no? Como un mecanismo que viene desde la corteza prefrontal que, por ejemplo, regula la amígdala, ¿no? La amígdala es un centro subcortical que está vinculado con el procesamiento y la detección de amenazas, ¿no? Claro. Y está más en la parte más primitiva del cerebro, más como hacia el centro, ¿cierto? Como exacto. Sí. Y entonces se le echa la culpa de muchas cosas, ¿no? Las conductas agresivas, el estrés, el malestar emocional en general. Y entonces, como tú dices, ¿no? Estas estrategias, estos mecanismos top-down, ¿no? Nos hablan de que estas estrategias, por ejemplo, como el nombrar la emoción, el reconocer, digamos, el darse cuenta en qué estoy, ocupa este camino que llamamos de arriba a abajo. Claro. ¿No? Y top-down. Y eso significa que se activa la corteza prefrontal y entonces la activación de esta corteza se correlaciona con una, digamos, desactivación de la amígdala. Ya. Y esos son los mecanismos. Claro. Viene desde acá hacia el centro donde se está generando el miedo. Exacto, ya. Exacto. Y la otra vía tiene que ver con el bottom-up, que tiene que ver más con la aceptación. Exacto. Y desde ahí lo interesante y lo bonito de las prácticas de mindfulness, porque la anterior es un mecanismo que yo diría que es bastante común de las psicoterapias en general. Sí, terapia cognitivo-conductual, terapia narrativa, ¿cierto? Como cosas... Claro, sí. Que uno aprende, digamos, a ver lo que uno siente y a regularlo de cierta manera más desde esta comprensión cognitiva que uno tiene de la propia emoción. Sin embargo, lo especial y yo diría lo único y lo, digamos, interesante que ofrece el mindfulness es que además ofrece otro set de herramientas que tiene que ver con el poder sentir la emoción desde adentro, por así decir, ¿no? O desde el cuerpo. Y estos mecanismos entonces empiezan a mostrar que uno puede también manejar esa emoción desde otro lugar. Y ese lugar tiene que ver con sentir el cuerpo, sentir la emoción desde el cuerpo, en vez de intentar como apagar la emoción, por así decir, ¿no? Sí. Y ese sentir desde el cuerpo es lo que llamamos bottom-up, que quiere decir que en vez de tratar de manipular o cambiar la emoción, simplemente podemos permanecer en la sensación física de la emoción. Y eso se correlaciona con una activación en otra área que se llama ínsula, ¿no? La ínsula es un área que tiene una implicación en el procesamiento de las sensaciones corporales. Y entonces, no es de extrañar entonces que esta área se active con la meditación, mindfulness en específico, porque esa práctica justamente nos invita a sentir el cuerpo, a sentir la respiración. Y de esa manera esta área, digamos, entonces empieza
a poder ayudarnos también, por así decir. A regular. A regular. Desde el sentir. Que Sí. esa es una parte que es un poco confusa a veces para la gente. Cuando, por ejemplo, están muy ansiosos, tienen mucho miedo, dicen como, doctora, pero yo no quiero sentir esa ansiedad, no quiero sentir ese miedo. Es muy desagradable pasar por esa etapa. Pero al final, explícamelo tú, que en la medida que uno va siendo constante, metódico con el mindfulness, ese sentir genera una regulación. Sí, al principio es un poco incómodo, puede ser, ¿o no? Sí, Sí. exacto. Sí. Súper buen punto. Y ahí está como el arte de cómo ocupar estas técnicas, Claro, ¿no? Porque sí. evidentemente en una crisis de ansiedad, en una emoción muy intensa, el sentir el cuerpo te lleva a exponerte y a sentir cada vez más intenso Claro, muy desagradable. esa Sí, experiencia. sí. Y en ese sentido, el arte aquí implica, digamos, saber cuándo enfatizar qué aspecto, digamos, ¿no? Y en ese sentido la invitación es que uno se expone o exponer a los pacientes de una forma titulada, por así decir, ¿no? Ya. Poco a poco. Es Sí. una, como dirían en la línea cognitivo-conductual, es una exposición progresiva. Es una exposición progresiva. Y en el fondo acá habla también de la necesidad de ir desarrollando flexibilidad en cuanto a las estrategias de aproximación a esa. Y lo que encuentro muy interesante es que tú hablas que en la medida que uno va desarrollando estas técnicas se genera neuroplasticidad. En el fondo, el mindfulness genera cambios cerebrales. Ujú, Sí. ujú. ¿Qué cosas se han observado ya? Como yo decía al principio, esto no es una moda. Llevamos décadas ya de evidencia acumulada sobre el mindfulness y sabemos ya algunas cosas a nivel de estructura cerebral que se generan. ¿Me podrías contar un poquito cuáles son las mayores conclusiones que tenemos respecto a eso? Ujú, ujú. Sí. Sí, hay múltiples investigaciones y hay ya, como tú dices, años de experiencia y de acumular evidencia. Y yo diría que es importante distinguir, como por ejemplo los estudios de expertos, ¿no? Que son como monjes por un lado, y por otro lado están las intervenciones basadas en mindfulness, que son los programas de 8 semanas que están accesibles para las personas que no somos monjes, por así decirlo. ¿Los monjes te refieren que como diferencian la estructura cerebral de un monje versus una persona normal? ¿Como eso? Como más bien que mucha de la investigación en mindfulness es interesante separarla, por así decir, entre investigaciones que muestran los efectos en personas que son meditantes expertos, Claro, digo yo. sí. ¿Ya? Que eso no es lo mismo que una investigación en un programa de 8 semanas. Claro. Es solo para en hacer población general o Exacto. en población enferma. O sea, Exacto, claro, exacto. ahí van distinto nivel de evidencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, haciendo esa distinción, lo que se muestra en neuroplasticidad es que hay por sobre todo neuroplasticidad funcional, quiere decir cambios en la activación cerebral, en el tiempo, en áreas que tienen que ver con la regulación de la emoción, con las percepciones sensoriales, con los procesos atencionales, ¿no? Son como, hay ciertas áreas que ya hemos visitado, la corteza prefrontal, la corteza somatosensorial, que es como la parietal también, la ínsula. Esas son como las áreas y los procesos más, convocados o que reflejan un aprendizaje, ¿no? Y la neuroplasticidad lo que nos habla es de aprendizaje, ¿no? Es que hay algo que se entrena. Y desde el mindfulness podemos decir que es una suerte de habilidad o de capacidad que se va, o llamamos recurso también, que se va fortaleciendo. ¿En cuánto tiempo se pueden empezar a observar esos cambios estructurales y por lo tanto ese aprendizaje? Yo creo que esto va como por esta idea de la dosis-respuesta, ¿no? Es decir, es como mientras más mejor, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la evidencia que es más sólida, digamos, parte de estos programas de 8 semanas. De 8 ¿no? semanas. A partir de ahí ya algo se observa. Claro, ¿y qué estamos hablando cuando hablamos de 8 semanas? Estamos hablando de una intervención que tiene 8 o 9 sesiones. Cada sesión tiene 2 horas y media, 3 horas. Y hay ejercicios en casa de por lo menos media hora. Entonces, si uno suma más o menos así grandes números, son 8 semanas practicando al menos media hora, 6 días a la semana, por ejemplo.
¿no? Eso es más o menos para Más o poner menos, los números claro, más el concretos. MBSR, que es como el programa estandarizado, que vamos a hablar de nuevo más adelante de eso, pero escuchándote, no, al tiro pensé, dije, ¿y qué le pasa a un cerebro de un niño si uno empieza a incorporar mindfulness desde muy temprana edad? Es una buena pregunta. No, ¿Está investigado eso? hay Sí, algunas líneas de investigaciones y se está avanzando mucho más en esa línea, pero no... Asumo que algo parecido, pero no estoy tan al Sí. tanto de esa... Claro, porque yo no investigaciones. estoy como pensando como que, claro, los aprendizajes en la infancia generan a veces cambios más, como impacto más permanente o más amplificado a largo plazo. Encuentro demasiado interesante. En ese sentido, ¿viste Intensamente? Sí. ¿Viste la película? Sí. Encuentro muy bonito cómo explican las emociones de una manera tan gráfica. Sí. Ahí se entiende un poquito como lo de la regulación emocional. Exacto. Sí. ¿Viste las dos? La No, segunda. solo la segunda. Es que la segunda está la ansiedad. No, esa vi, la segunda. La segunda. Sí, la ya, primera la me primera la perdí. Ya, La es segunda muy, sí la es vi. muy buena. Sí. A ver, otros conceptos que habla mucho el mindfulness es la compasión y la autocompasión. ¿Qué es? ¿A qué se refiere con eso? Ajá. Bueno, la compasión también es otra capacidad o instinto, también podríamos decir, que los seres humanos tenemos de cuidar, de comprender, de querer, de desear lo mejor para el otro, ¿no? Y apunta a un sistema que tenemos muy arcaico desde que somos mamíferos, que los mamíferos nacemos muy inmaduros, entonces se generó un sistema para cuidar esa vulnerabilidad. Y entonces el sistema de la compasión está como diseñado para aliviar el sufrimiento, podríamos decir. Estás escuchando Proyecto Bienestar, un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Tanto para vivir en grupo, en sociedad, como para también convivir con uno mismo. Porque ahí viene el concepto de la autocompasión. Exacto. Como, sí. Sí, y entonces la autocompasión es, de cierta manera, ocupar todo ese cuidado y ese anhelo de paz y de felicidad por el otro, ponernos a nosotros dentro de ese círculo, ¿no? Entonces la autocompasión no es como restarle a los otros para darme a mí, sino que es de cierta forma incluirme dentro de ese círculo o de esa posibilidad de compasión, ¿no? Y implica también el reconocer que, de cierta manera es darse a uno lo que uno le da a los otros, ¿no? Y ahí hay estudios que muestran que más o menos el 80% de las personas, por ejemplo, son mucho más compasivas con otros que con uno mismo, ¿no? Y esto tiene distintas explicaciones, ¿no? Una manera de verlo es que este cerebro social está muy bien entrenado en cuidar de otros. Y cuando uno tiene un sufrimiento, una dificultad, no nos tratamos de la misma manera, ¿no? Entonces la autocompasión es como una invitación a hackear este cerebro social y a darnos a nosotros lo que daríamos a nuestro mejor amigo o amiga. Exacto. En un momento difícil. Yo siempre digo eso. Yo veo muchas mujeres en mi consulta y generalmente las mujeres tenemos un autodiálogo muy negativo con respecto a la multiplicidad de tareas, ¿cierto? Y ese es un consejo que yo doy mucho, como háblate a ti misma como le hablarías a tu mejor amiga o una persona que quieres muchísimo. Y ahí cambia el trato amable, ¿no? Y por ahí parte la autocompasión. O sea, es una manera de ponerla en práctica en conflictos, en dificultades. Sí, y también implica reconocer que somos vulnerables y que tenemos ciertos límites también. Entonces, en muchos momentos, en situaciones laborales, de pareja, de familia, de la vida, de pronto pueden haber momentos en que uno también necesita cuidarse. Y contención. Y exacto, ¿cierto? Sí. Exacto. Sí. Hemos ido revisando la regulación emocional, la compasión, la aceptación.
También otro concepto importante del mindfulness es la conciencia corporal, que muchas veces vivimos como en piloto automático sin darnos cuenta, no nos damos cuenta ni siquiera de lo que comemos, lo que hacemos. Ahí como el mindfulness integra la conciencia corporal en lo cotidiano y en la práctica formal, digamos. Sí. Sí, yo creo que, Sí. que hay una... El mindfulness es una invitación a anclarnos en el presente, ¿cierto? ¿No? Usualmente la mente divagadora se está yendo y eso es normal, ¿no? Tenemos una mente muy creativa, muy productiva, por así decir, que está así planeando cosas, haciendo un to-do list o recordando lo que fue, lo que pudo haber sido, etc. Y el mindfulness es una manera de entrenarnos para estar en el presente. Ahora, ¿dónde está el presente? ¿No? El presente está donde está mi cuerpo. Y entonces el ancla al presente es mi cuerpo, ¿no? Entonces sentir el cuerpo es como el mindfulness más esencial, ¿no? Y la diferencia, siempre digo yo, entre pensar y sentir, ¿no? Muchas técnicas comienzan, por ejemplo, con tomar conciencia de la respiración, ¿no? La respiración está en el cuerpo, se siente en el cuerpo. Claro. Y es muy distinto pensar en la respiración que sentir la respiración. Sí, como anclaje. Exacto. Sí. Exacto. De repente hay cosas dentro de los talleres de mindfulness recomiendan, no sé, el mindfulness eating, como para algunos trastornos, ¿cierto? Estar más conscientes de cuando uno está haciendo esas actividades, en el bañarse, en el deporte. Eso es algo que se puede poner en práctica. Ahora ya, me quiero ir un poquito a qué sabemos hoy en día, qué estudios tenemos sobre la aplicabilidad del mindfulness para mejorar la salud mental en general. O sea, ¿qué tanto? Ya, suena todo increíble, me encanta, pero ¿realmente mejora la salud mental? O sea, ¿qué indicadores tenemos? Sí. Bueno, hay hartos estudios y por suerte hay bastante evidencia y metaanálisis súper grandes, importantes, que nos muestran lo siguiente. En población general y también en población con algún tipo de trastorno médico o de la salud mental, hay evidencia que estos programas de mindfulness de 8 semanas pueden disminuir como carga de psicopatología general, ¿no? Síntomas depresivos, síntomas ansiosos, estrés en general y también mejorar o aumentar el bienestar o las emociones positivas, qué sé yo. Sí. Sí. Ahí es objetivo, son buenos números. Esos son estudios generales. Ahora, si tú quieres pensar en patologías específicas o ya en tratamientos, ¿no? Ahí tenemos que pensar en programas de mindfulness que son especializados para cada condición. Es decir, si tú quieres hacer una suerte de tratamiento basado en mindfulness, ahí tenemos que empezar a pensar bien en qué programa, qué intervención, cuál es el paciente. Hay que hacer una indicación. Claro, y ahí han ido desarrollando programas específicos según patología. Yo, antes de entrar un poquito más profundamente en eso, quería como detenerme a mencionar un estudio que en particular a mí me gusta mucho, el que se publicó en el JAMA en el 2023, que compara el mindfulness con el escitalopram en trastorno ansioso, que es muy bonito, que sigue un grupo de pacientes y comparan la efectividad del escitalopram versus el programa 8 semanas del mindfulness y demuestra que el escitalopram no tiene eficacia inferior al mindfulness, lo encontré demasiado potente. O sea, eso avala que uno lo pueda indicar en la consulta, o sea, como una... y yo trato de indicarlo mucho. Y ahora, en específico, a las patologías. ¿Cuáles patologías uno podría, por ejemplo, decidir no ocupar fármacos o definitivamente ocupar mindfulness de entrada para tratar? Estoy pensando en ansiedad, depresión, estrés postraumático, dolor crónico. Yo creo que esa es una pregunta bien... que habría que ver como caso a caso, sí, ¿no? Creo sí, que es difícil dar una, no está tan estandarizado todavía. Una recomendación tan global. Sin embargo, hay protocolos o programas específicos, como decía, ¿no? Que están diseñados para ciertos casos, ¿no? O diagnósticos. Y en ese sentido, por ejemplo, está
MBCT, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, un programa que es una combinación entre el MBSR y la terapia cognitiva de tercera generación para la depresión. Y entonces este programa ha mostrado ya hace mucho tiempo evidencia en reducir recaídas en personas que ya han tenido 3 o más episodios depresivos. Entonces, depresión recurrente. Recurrente. Ya. Ahora, otros estudios, ¿ya? Y estoy quizás más de 3 o 4, ¿no? Pero ya varios estudios han mostrado que este mismo protocolo también es efectivo en depresión aguda, ¿ya? No tan solo en personas que están remitidas o que tienen depresión recurrente, que están ya han pasado por varios tratamientos, ¿no? Perfecto. Sino que personas que tienen un cuadro depresivo actual y que participan de este programa también experimentan importantes beneficios, ¿no? Lo que lo hace un buen candidato para alguien que quisiera intentar, ¿no? una aproximación psicoterapéutica, digamos. Claro. Y ahí me imagino que es como otras psicoterapias, que dependiendo de la gravedad de la depresión, es mejor la estrategia combinada que solo fármacos o solo psicoterapia solo. Sí, exacto, es como lo que uno tendría a pensar, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que ahí no hay no hay una superioridad, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ahí hay que evaluar caso a caso y ver también la motivación del paciente. Del paciente, siempre. Sí. Y bueno, y después el otro programa es el DBT, que incorpora mucho mindfulness también, que eso ya es para trastorno de personalidad grave. ¿Cierto? Exacto, Sí. exacto. Y este es un programa ya muy antiguo, que tiene también muchos años y mucha evidencia, ¿no? Sí. Este diagnóstico que se llama trastorno de personalidad límite o de personalidad inestable. Este es un protocolo bastante largo, ¿no? Claro. Casi un año de tratamiento. Exacto. Con psiquiatra individual, terapia grupal, terapia individual. Y el Y que mindfulness. dentro de sus módulos Ujú. tiene mucho mindfulness. Exacto, Sí. exacto. Y Sí. el mindfulness se adapta para este tipo de situación o de necesidad, ¿no? Tú no haces prácticas largas, haces ejercicios mucho más cortos, más aplicados, ¿no? Entonces, en caso a caso, este mindfulness se va adaptando a la necesidad de esa población, por así decirlo. Claro, que se caracteriza por tener muchísima desregulación emocional. Entonces Exacto. me imagino que la tolerabilidad de una práctica es menor al comienzo. Por ejemplo, Ya. claro. Y ahí me voy a mi siguiente pregunta. El mindfulness ya nos queda claro que es una terapia biológica, ¿cierto? O sea, en el fondo genera impacto a nivel cerebral, genera cambios neuronales, y como toda terapia biológica, las terapias biológicas pueden tener efectos adversos, pueden tener contraindicaciones. ¿Cuándo crees tú que no indicarías mindfulness o hay que tener especial cuidado? Hay, por así decir, hay contraindicaciones que son, digamos, sí, estándar, ¿no? Que son recomendaciones que con los años de experiencia, cada vez que yo me he flexibilizado me he dado cuenta que sí, era cierto, no era tan buena idea. Y lo primero son estar cursando un cuadro de un trastorno de salud mental, digamos, con muchos síntomas. Ya. ¿Ya? El mindfulness es una invitación a aproximarse a la experiencia, a sentir lo que estoy sintiendo. Y entonces alguien que ya está con un cuadro muy sintomático, muy agudo, es algo que no va a poder beneficiarse en un primer momento. Ahí como para poder dar un ejemplo a la gente que nos está escuchando, estamos hablando de depresión mixta. O simplemente una depresión que está en un comienzo y que no está tratada, por ejemplo, ¿no? Ya. Que está con muchos síntomas, Sí. aunque no sea, digamos, severa, ¿no? Puede ser moderada también, pero puede ser que la persona ya lleve mucho tiempo entrampada en un malestar emocional importante. Entonces que yo le invite a hacer una meditación de media hora en que se queda sintiendo eso sin más. Claro, muy vulnerable. Puede sí. ser muy angustiante Muy para la angustiante. persona. Entonces, muchos casos agudos no es quizás la mejor idea partir con mindfulness, Claro. ¿no? Quizás la primera indicación sería la consulta con psiquiatra, Tratar, o bajar evaluación con sí. psicólogo, ver si es el momento o no. Ya. Lo mismo con adicciones, por ejemplo, adicciones activas, ideación suicida, psicosis, o sea, todos los cuadros de psiquiatría, digamos, agudos y descompensados, yo diría...
a priori no es el mejor momento. Sí. Hay otras cosas en psiquiatría que hacer antes y el mindfulness puede venir después. Después, de todas maneras. Y ahora, para alguien que quiere partir mindfulness, ¿ya? ¿Qué recomendaciones darías para comenzar? Yo creo que sumarse a un programa es una súper buena idea. Los programas de mindfulness tienen una invitación a practicar paso a paso, con contenidos, con prácticas guiadas. Hay un grupo que ayuda mucho, hay un instructor que tiene experiencia. Entonces, yo diría que si la persona tiene la motivación, digamos, suficiente para tomar un curso, claro, que también puede ser un poco demandante, son 8 semanas. Son 8 semanas, hay que hacer todos los días un ejercicio. Sí. Bueno. Son buenísimos. Yo lo tomaba, a mí me encanta, y dentro del curso hice uno en la Universidad de Brown, online. Y me llamó la atención que había gente que lo toma todos los años. Como que le gusta volver, incluso gente instructora experta, le gusta volver una y otra vez por la experiencia grupal que se tiene, las reflexiones que se generan en esos grupos. Es muy bonito, sí. Ya, ¿qué pasa si alguien dice, no estoy convencido, no sé si quiero gastar esa cantidad de dinero, no sé si tengo 8 semanas, quiero probar como más piola, ¿ya? ¿Cómo pueden partir? ¿Pueden partir en la casa con meditación guiada? ¿Alguna app? ¿Algún libro? Sí, yo creo que ahí hay distintas aplicaciones y también hay recursos online, por ahí hay prácticas guiadas, hay audioguías dando vueltas por ahí, y yo creo que principalmente buscar algún centro, algún instructor en que haya una práctica, digamos, que se pueda poner en ejercicio. Y yo creo que lo importante es, partir con curiosidad, ¿no? Esta práctica consiste en poder como tomar lo que se llama esta mente de principiante, ¿no? Que es como que realmente uno quiere conocer la propia mente, ¿no? Es como realmente mirar cosas como si estuvieran pasando por primera vez, ¿no? De esta manera surgen las emociones en mi cuerpo. Así me pongo cuando me pasa esto. Hoy vengo súper estresado. Así es mi mente cuando estoy estresado. Así se ponen mis pensamientos, así se ponen mis emociones, así se siente el cuerpo. La práctica te va a llevar a familiarizarte, también se dice, a conocer, a tomar conciencia de cómo estoy. Y entonces, no es poner la mente en blanco, por ejemplo. ¿No? Hay una serie de malos entendidos de qué es la meditación, qué es lo que tiene que pasar. Hay mucha gente que practica sola, muchas veces deja abandonado porque no puede, por ejemplo, resolver estos malos entendidos, ¿no? Y uno de esos es que hay que meditar bien, ¿no? Sí, la meditación perfecta, ¿cierto? Exacto. Sí, que viene desde ahí esa exigencia. Claro, en ese sentido la guía sirve mucho, por eso es tan importante tal vez partir por un curso y después tratar de seguir la práctica por cuenta propia. Exacto. Sí. ¿Cuáles son las principales dificultades para la práctica del mindfulness, crees tú? ¿Ya? Como, ¿por qué la gente abandona? ¿Por qué, no sé, pues lo intenta una semana y lo deja? Sí. Bueno, yo tengo la sensación de que tiene distintas respuestas, ¿no? Y una es un poco lo que decía antes, ¿no? Por ahí se va colando esta mente crítica que tiene múltiples expectativas, por así decir, ¿no? Y que entonces esta mente empieza a decir, no has hecho suficiente, esta práctica no salió bien, estás meditando mal, hay que hacerlo todos los días y no lo haces. Y entonces uno mismo va como, ¿sí?, desinvitándose, porque se va instalando este juicio, ¿no?, de que lo estoy haciendo mal. Y es un buen momento para poner en práctica la autocompasión. Y es un buen momento, claro, ¿no? Sí. Es decir, este ejercicio es algo que me aporta, que me ayuda. Y es un proceso. Y no hay cómo hacerlo mal, ¿no? O sea, justamente la invitación es mirar esa mente que enjuicia, ¿cierto? Y que dice, lo estoy haciendo mal, y el mindfulness y la compasión no hay cómo hacerlo mal, ¿no?
está como más allá, digamos. No Sí. hay cómo hacerlo bien. Claro, no hay una valencia en Ni hay en cómo el acto hacerlo mal. propiamente tal. Justamente la invitación es soltar ese juicio sobre la experiencia y también ese juicio sobre uno mismo. ¿Cómo buscar un guía de mindfulness? O sea, ¿cómo saber si un guía es un buen guía? En el fondo tienen que ser entrenadores certificados. Porque te lo pregunto porque hoy en día en redes sociales, que es un lugar donde yo me muevo harto, hay muchos expertos en mindfulness y a uno le queda la duda. ¿Cómo irse a la segura en el fondo? Sí, yo creo que ese es un punto importante y yo creo que hay ciertas certificaciones internacionales que dan cuenta de una persona que pasó, digamos, por un training, por una supervisión y que está formado en un cierto programa y que por lo tanto tiene como un aprendizaje para enseñar cierto programa y también los años de experiencia. Uno puede ver, además de ese entrenamiento, esa certificación, está también que la persona de pronto quizás tiene ¿Cuánto experiencia. duran los programas de entrenamiento? Como para ser instructor de mindfulness, ¿cuánto dura más o menos? Eso varía bastante. En general requiere que tú seas un practicante de antes, ¿no? No es como llegar y tomar un curso y salir listo, Claro. sino que más bien se requiere que uno ya lleve practicando por lo menos 1 o 2 años. Y las certificaciones oscilan bastante, no hay como un solo estándar, pero en general exigen 2 o 3 como cursos presenciales, cada uno puede ser de 6 días, 1 semana, es donde se practica la enseñanza, hay supervisiones y luego, y esto ocurre en el tiempo, Claro. hay seguimientos y entonces, claro, las personas van, y también hay grados en las certificaciones, ¿no? Tú comienzas con un nivel, por así decir, después viene otro, y en la medida en que vas Va aumentando, claro. más supervisiones haces, más cursos formativos, te vas certificando aún más, por así decir. Ya, entonces uno tiene que tener cuidado en ver esa certificación al buscar un guía para que sea alguien responsable de enseñarme lo que tengo que saber. Simón, bueno, ya estamos llegando como al final. Te quería preguntar si quisieras dar algún otro mensaje, algo que creas que se nos haya quedado en el tintero, algo que quisieras transmitir. Sí, no, yo más bien invitar a la gente a probar esta práctica y probarlo a la propia manera, digamos, ¿no? No hay que meditar como un modelo, como un influencer, hay que simplemente darse la oportunidad de probarlo y ver qué surge. Y yo creo que es una práctica que puede aportar a todos y todas. Muchas gracias. Yo quería agregar que no se me olvide que ustedes tienen una página web, el Mindfulness Chile, donde hacen cursos de MBCR online. Tenemos la página es centromindfulness.cl. Para que la tengan, es buenísimo, tienen los cursos de 8 semanas Hacemos online. hartos cursos de MBCR, el de autocompasión. También. Uno de comunicación. ¿Y lo dictas tú mismo? Yo hago el de autocompasión y el de Perfecto. comunicación. Mi colega hace el de MBCR, Sebastián Medeiro. Y tenemos también otra colega que hace el MBCT, Carla Krempin, de la Católica. Y tenemos hartos cursos. Entonces tal vez partir por ahí buscando, ¿ya? Exacto. Simón, estoy demasiado contenta de haberte tenido como entrevistado. Me aclaraste muchos conceptos, quedo súper inspirada y yo creo que también nuestra audiencia va a quedar pero muy entusiasmada de empezar la práctica de mindfulness. Así que gracias por estar acá. Súper, muchas gracias a ti. Muchas gracias. En este capítulo aprendimos que el mindfulness no es solo relajación, sino que también es una herramienta poderosa de regulación emocional que fortalece la capacidad de aceptar y gestionar emociones, disminuyendo el estrés tanto en situaciones personales como sociales. El mindfulness es capaz de modificar áreas cerebrales, genera plasticidad neuronal, principalmente en áreas de corteza prefrontal, la ínsula y la amígdala,
Prácticas breves de 10 a 15 minutos diarios ya son capaces de generar estos cambios, tales como la reducción de la ansiedad o el estrés, fomentar la autocompasión, la aceptación y el bienestar general. Además, es una herramienta efectiva para el tratamiento de enfermedades como ansiedad, depresión, dolor crónico y estrés postraumático. Espero que este capítulo los haya súper inspirado para incorporar mindfulness en su vida cotidiana. Y ahora los quiero invitar a seguir nuestros canales de YouTube y Spotify y a seguirnos en redes sociales de nuestra amiga partner Radio Pauta, en el personal María Carrasco, para acceder a contenido exclusivo y recursos adicionales. Soy María Ignacia Carrasco, psiquiatra, y los espero en un próximo capítulo de Proyecto Bienestar para seguir creciendo juntos en un vivir mejor. Escuchaste Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5 Con María Ignacia Carrasco.